15 trucos SEO que van a mejorar tu posicionamiento web rápidamente. El primer truco es siempre tener un solo H1. Solamente tenemos que seguir la regla de un H1, 2H2, 3H3. El tema de 2H2 y 3H3 es más para seguir más la regla, pero realmente podemos añadir todos los que queramos en H2 y en H3, pero siempre ha de ser un solo H1. Si no sabes cómo identificar o cómo ver el H1, lo primero que tienes que hacer es, puedes hacer 2 clics en el título principal y luego lo que harás es darle a inspeccionar. En inspeccionar aquí podemos ver que en este caso el H1 es libros de no ficción. En el caso de que queramos evitar hacer esto en cada una de las páginas, podemos utilizar nuestra extensión, que puede ser tanto SEO Meta en One Click, y aquí nos vamos a Headers. En Headers aquí podremos ver cuál es el H1 principal y si no hay todavía más extensiones que podemos utilizar. El tip número 2 para mejorar nuestro posicionamiento web y que sea rápido, mirar de siempre tener nuestra etiqueta alt en cada una de las imágenes. La etiqueta alt es la descripción que aparece después de cada imagen. Al final es una pequeña ayuda que siempre le damos a Google para que pueda ver sobre de qué se trata la imagen. En este caso lo que vamos a hacer es mirar de esta imagen y haremos clic derecho y aquí iremos a inspeccionar. La idea sobre todo es ver si tenemos o no una etiqueta alt. Aquí aparece, si miramos justamente aquí, veremos que pone alt guión y pondrá el texto que tenemos que poner descriptivo de nuestra imagen. Con esto ya lo tendríamos. De nuevo, hay otras extensiones Chrome que nos permiten hacer todo esto. Y si queremos verlo todo en masa, tendríamos que utilizar la herramienta de Screaming Frog. Tip número 3. En nuestro sitio web miraremos de añadir un blog. El blog al final lo usaremos siempre para más de una palabra clave. Nuestra intención es enfocarnos en las palabras clave que nos interesan más en las páginas pilares, o en este caso serían las páginas de las categorías, pero en este sitio web lo que podemos hacer es mirar de buscar, de trabajar palabras clave más secundarias, pero que nos viene bien de cara a nuestro negocio. En este caso vamos a decir que lo que estamos buscando es, como podría ser, al igual que si estamos vendiendo cafeteras, mirar de añadir en el blog sobre qué es una cafetera, cuáles son las mejores cafeteras. Si bien ha cambiado todo esto con ChatGPT, tendríamos que darle más importancia y mirar de seleccionar mejor todo esto. Pero siempre es bueno tener artículos de blog porque no solamente tendremos más información de valor que le podremos dar al usuario, sino que además también una vez dentro del artículo podremos enlazar de una página a otra. Y nuestra intención es sobre todo enlazar desde los artículos a las páginas que nos interesan más. Hay más formas, como hemos visto, de utilizar el enlazado, pero lo que nos interesa es sobre todo siempre enlazar las páginas más importantes. De esta forma le estamos diciendo a Google cuáles son las más importantes a través de nuestro enlazado interno. El tip número 4 es mirar de comprimir las imágenes. En muchas ocasiones cuando vemos que tenemos imágenes pesadas es algo molesto y por lo general ralentiza el sitio web. Hay un mínimo que siempre podemos mirar de oscilar, pero por lo general podemos utilizar o bien programas de edición como puede ser Photoshop o bien compresores de imágenes como plugins, podríamos decir como Smash, que es un plugin gratuito, que es este de aquí. Esto nos permitiría comprimir las imágenes. En el caso de que no queramos poner plugins, siempre podemos acudir a TinyPNG. Es una herramienta que nos permite mirar de comprimir todas las imágenes. Hay algún plan de pago, pero por lo general es bastante útil si queremos optimizar un par de imágenes. El siguiente tip para mejorar nuestro posicionamiento web es siempre entender cómo queremos trabajarlo. Pongamos ahora mismo que queremos trabajar en nuestro nicho y estamos trabajando una academia como es este caso. La idea sobre todo es, si queremos potenciar nuestro SEO local, es añadir no solamente la palabra clave que nos interesa, que es academia, sino también la palabra clave que es Granada, Academia Granada. Todo esto potencia el SEO. La idea con elegir bien un dominio no hace necesariamente bien en el caso de que es una marca, a no ser que tengamos mucha importancia, pero si podemos aprovechar y vemos que encontramos dominios que nos sean de utilidad, podremos aprovecharnos de esto. Siempre es interesante añadir dominios con nuestra palabra clave. Para eso siempre podemos utilizar herramientas como
.dominio. Aquí lo que podremos ver es cuando queremos registrar un dominio, podremos poner, en este caso, Academia Granada, y aquí lo que podrá buscar es los diferentes tipos de dominios. En este caso vemos que tenemos academiagranada.net o otros también interesantes, como podríamos ver el .co, vemos que también tienen el .com, pero aquí sería diferente. En estos casos, por lo general, podemos mirar desde los .es, si queremos solamente que sean geolocalizados en un solo país, el .com, que es universal, el .net también, al igual que otros. Siempre es bueno tenerlo en cuenta. El siguiente tip es siempre trabajar nuestras redes sociales, no solamente para que sea de forma puntual, sino que también que haya esa frecuencia. Eso es lo que nos permitirá en este canal, como podría ser en el perfil que estés utilizando para tus contenidos o para tu sitio web. La idea es mirar de añadir contenido con frecuencia. La idea con esto es de que en cierta forma podamos atraer al cliente que nosotros buscamos y de esta forma contraten nuestros servicios. También aparte, lo que nos permite añadir nuestras redes sociales es mirar de atraer no solamente a ese cliente, sino que darnos más notoriedad en nuestro sector, ser uno de los protagonistas principales. Por eso es bueno trabajar nuestra reputación online. El siguiente tip es pagar por herramientas SEO de calidad. Siempre hay herramientas que nos pueden dar resultados de forma gratuita, pero por lo general las buenas herramientas normalmente son las de pago. En este caso podremos utilizar Screaming Frog, SEMrush, Ahrefs, en el caso de que estemos utilizando DinoRank o en el caso que estemos utilizando Keyword Finder u otro tipo de herramientas. Sobre todo, mirar de tener una herramienta importante y mirar de poder monitorizar nuestros progresos, porque no solamente eso, nos darán información muy importante. Siguiente tip es crear una ficha de Google My Business. Aquí lo que nos interesa es siempre, si en nuestro caso es un negocio local, siempre podremos tener la opción de adquirir nuestra ficha de Google My Business. Todo esto lo que hará será de nuevo atraer a nuestros clientes, mirar de que nos puedan localizar exactamente dónde estamos con nuestra dirección, nuestro teléfono, y al final lo que nos interesa es ponérselo fácil a Google y al cliente. Con ello, al final, no solamente tendríamos la ficha de Google My Business, sino que también tendremos una oportunidad más de darnos a conocer en el sector. El siguiente tip es siempre pasar tus dominios por PageSpeed. PageSpeed es una herramienta que nos da Google para poder analizar la velocidad del sitio web. Aquí la idea es añadir cualquiera de estos dominios, en este caso vamos a poner este de aquí, y sobre todo le damos a analizar. Mientras va analizando, aquí tendremos información muy importante, tanto en dispositivos móviles como en ordenador. Ahora mismo y a día de hoy, el móvil cada vez tiene más importancia y tenemos que tener sitios web optimizados para mobile, por lo cual el foco siempre tendría que estar en mobile o en la mayoría de casos. Una vez que ha terminado de analizar el sitio web, aquí tendremos varias métricas. Por una parte, el rendimiento que ha tenido en mobile, que aquí lo podríamos mejorar, y aquí nos darían el diagnóstico con todos los elementos que afectan al sitio web. Por lo general, lo que nos interesa es tener un sitio web rápido y tendríamos que tener en cuenta los dos dispositivos, tanto en móviles como en ordenador. En ordenador estamos al 100%, pero en mobile tendríamos que mejorarlo. De aquí que tendríamos que extraer los datos que podamos tener aquí y pasarlo al developer para que nos pueda echar una mano. O en el caso de que lo supiéramos hacer y tuviésemos las habilidades técnicas, lo haríamos nosotros mismos. El siguiente tip es optimizar los títulos de página. Como todos los sitios web, y en este caso todas las páginas tienen un metatítulo. Los metatítulos son importantes porque al final es lo que nos va a ayudar a posicionar. En este caso podemos utilizar SEO Meta in One Click y aquí nos interesa siempre trabajar el title. Aquí tendremos que poner la palabra clave que nos interesa posicionar, al igual que tenemos que mirar que sea escueta, que sea adaptado y que no sea muy grande. La idea es que vaya al grano y que esté optimizada, y para eso siempre tenemos que mirar el tema del Keyword Research. Sin el Keyword Research lo que estaríamos haciendo es trabajar a ciegas y poniendo palabras clave al azar. El siguiente tip es mejorar la metadescripción o siempre añadir una. Cuando trabajamos las metadescripciones, aquí lo que buscamos es, podemos o bien verlas así, o si no a través de Screaming Frog, y podemos ver cómo están trabajadas.
Aquí la idea es, como no, también hacer una metadescripción adaptada al tamaño que piden, es decir, tener el número de caracteres exacto o por lo menos en base a un baremo, pero no excederse mucho, porque si no tendremos que luego acortarla. Siempre tenemos que poner información importante de esa página, que sea amena, que sea atractiva y que pueda generar interés al usuario. Por eso siempre es bueno tener una metadescripción en cada página. Otro de los trucos SEO es tener nuestro archivo robots actualizado o en este caso optimizado. Porque si vamos a nuestro sitio web y lo que hacemos es añadirle robots.txt, una vez aquí tendremos nuestro archivo robots. Aquí tenemos mucha información y de hecho aquí podremos mirar para otro vídeo porque es muy interesante, pero aquí lo que nos interesa sobre todo es añadir los sitemap. El sitemap es otro de los trucos, pero básicamente aquí lo que tenemos que hacer es, lo primero, añadir nuestro plugin SEO, que puede ser un Yoast o un Rank Math, y la idea es sobre todo mirar de añadirlo en el robots. No solamente eso, sino que si podemos mirar de optimizarlo más, mejor. Y así tenemos todas las directrices aquí puestas. El siguiente truco es añadir un sitemap XML. Como todos los plugins SEO, te va a permitir siempre añadir tu propio sitemap, y este sitemap lo que haremos es, una vez dentro de los sitemaps, aquí yo lo que haría sería revisar que estuviese todo bien, que no tenemos URLs que no deberíamos tener aquí. Para eso podemos utilizar varias herramientas, pero si tenemos tiempo, podremos hacerlo uno a uno. Aquí lo que nos interesa es sobre todo ver que estos sitemaps los añadamos directamente a Search Console. Si accedemos a Search Console y añadimos nuestro sitemap, aquí lo que nos interesa es copiar esta URL, el cual es el sitemap principal, y de estos cuelgan el resto de sitemap, y nos vamos a nuestro Search Console y vamos a la sección de sitemaps. Aquí lo que haremos será añadirlo, y lo que le estamos diciendo aquí a Google es que tenga en cuenta este sitemap con todas las URLs que queremos posicionar. Aquí nos aparecerá este mensaje y con esto lo que nos falta ya es esperar. En el caso de que puedan aparecer este tipo de errores, podemos mirar de añadir sitemap por sitemap. Vemos que en este caso el genérico no, pero uno de ellos que es el de post. El de post lo añadiremos, vamos a probar de nuevo, y en este caso añadiremos más URLs que tienen que ver con los artículos y nos aparecerá el status success. Aquí ya tendríamos una cosa menos. El siguiente truco es añadir un diseño web responsive. El diseño web responsive al final es un diseño adaptado a mobile. Al final todos sabemos que cada vez tiene más importancia y sí o sí tenemos que tener nuestro sitio web adaptado a que se vea atractivo. Entonces aquí lo que podemos hacer es, si estamos en nuestro sitio web, haremos clic derecho y iremos a inspeccionar. En inspeccionar aquí podremos ver cómo está el sitio web. Si hay algo que no nos gustase, tendríamos que mirar de cambiarlo con nuestro maquetador o en este caso la persona responsable, y le comentaríamos lo que hemos descubierto. En este caso está todo bien, es un diseño limpio y con toda la información que nos interesa en nuestro sitio web. Otro truco SEO es optimizar el contenido antiguo. Cuando vamos a cualquiera de nuestras páginas, al igual que en los artículos en blog, lo que podemos hacer es revisar que esté todo bien. Si aquí lo que queremos es mirar de incorporar más contenido porque queremos actualizarlo, esto es al final una buena señal de cara a Google. Lo que le estamos diciendo es que estamos actualizando la información y por lo tanto está teniendo información más actualizada. Es el apartado de freshness o de frescura. Al final lo que nos interesa es incorporar más información y aumentar las posibilidades de posicionar nuestra página en Google. El siguiente truco SEO es siempre añadir nuestro plugin SEO. En este caso, si vamos al repositorio WordPress, podemos poner SEO y aquí lo que nos aparecerán serán todos aquellos plugins que tienen que ver con el SEO. En este caso podemos ir directamente aquí al Yoast, pero podemos buscar otros plugins como podría ser Rank Math o podría ser Yoast o podría ser All-in-One SEO o SEO Press. Hay bastantes de ellos, pero todos son interesantes. Yo por lo general utilizo más Yoast y Rank Math, pero es más que bienvenido quien utilice All-in-One SEO. El siguiente truco SEO es añadir enlaces internos a las páginas que más te interesan. Aquí sobre todo se puede hacer de varias formas, o bien a través de artículos dentro del blog que vayan a las páginas que te interesan,
o también puedes trabajarlo desde las mismas páginas. Aquí la idea sobre todo es añadir otras páginas que nos interese posicionar y mirar de que tengan enlaces internos. De nuevo, lo podemos hacer desde el menú, una de las estrategias al hacer interlinking. También lo podemos hacer desde el footer, desde el blog, desde el sidebar, en el caso de que tuviésemos un apartado aquí a la derecha, como se puede ver en el apartado de blog, o simplemente desde los artículos. Otro de los trucos que nos viene súper bien para posicionar nuestro SEO, analizar a nuestra competencia. Sea cual sea nuestro nicho, siempre es bueno mirar de tenerlos en cuenta. Y podemos utilizar SEMrush, Ahrefs u otras herramientas SEO para mirar cuáles son las mejores prácticas que tienen ellos. Hay a veces que incluso podemos extraer los enlaces que están utilizando o también el contenido que tienen en cuenta o cómo han trabajado el diseño de la página o mirado cómo han distribuido la información. Es muy interesante y siempre es un insight que nos mejora nuestro posicionamiento web. El siguiente truco es añadir un sitemap HTML. A diferencia del sitemap XML, que es el que podemos sí o sí encontrar a través del plugin SEO, el sitemap HTML es una página con todo el listado de URLs del sitio web. Al final, lo que nos interesa con esto es facilitar la tarea Google para que rastree todo nuestro sitio web. Con lo cual, si queremos ponerlo fácil y si queremos reducir los niveles de profundidad de nuestro sitio web, como hemos podido ver desde Screaming Frog, podremos ver que aparecen varios niveles. Si queremos reducir estos niveles de profundidad, nos interesa el sitemap HTML. Si queremos todavía posicionar mejor, es siempre seguir la jerarquía de los encabezados. Si antes decíamos que cada página tenía solamente un H1, aquí lo que nos interesa es que todas las páginas tengan el orden de jerarquía de encabezado. Si no sabes a lo que me refiero, es desde el H1 al H6. Por ejemplo, si utilizamos una de nuestras extensiones, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro H1 y a continuación del H1 sigue el H2. Pero aquí vemos que aquí tenemos un error. Aquí en lugar de H3 tiene H4. Entonces esto tendríamos que mirar de cambiarlo. Siempre la jerarquía es del 1 al 6. No puede ser del 1 al 3 o del 1 al 4. Tiene que ser del 1 al 2, al 3, al 4. Al final lo que estamos haciendo es dividir la información y estableciendo una jerarquía de importancia. Por eso es importante siempre tener en cuenta los encabezados. Si queremos posicionar en Google, aquí tenemos otro truco rápido y es el hecho de utilizar URLs amigables. A lo que nos referimos con URLs amigables es de que no tengan caracteres raros, que no tengan mayúsculas, que no tengan guiones bajos, sino aquí lo que haremos será utilizar una URL que esté limpia, que sea fácil y que sea clara con lo que buscamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que tenemos libros de ficción, que es una de las categorías, y a partir de los libros de ficción cuelga novelas. La idea sobre todo es que aquí estamos viendo que tenemos URLs muy simples, cortas, que van al grano y no necesitamos hacer virguerías con URLs hiper largas. La idea es que sean cortas, concisas y claras con nuestra estructura del sitio web. El siguiente truco SEO es crear contenido de calidad. Sobre todo siempre hay que pensar en nuestro cliente. ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Y qué es lo que busca? Podemos solucionar sus problemas, podemos darle información que quizás necesiten. En el caso de que estuviésemos vendiendo juguetes interactivos, tendríamos que ver cuáles son en estos casos lo que están buscando las madres o qué están buscando los padres para sus hijos. Queremos tener todo esto cubierto. Para eso siempre es muy importante preguntarnos qué es lo que está buscando nuestro cliente y qué es lo que podemos hacer para darle el máximo valor en nuestro artículo, en nuestra página o donde quiera que estamos utilizando ese contenido, sea en formato texto o en vídeo. El siguiente truco SEO es incorporar rich snippets o datos estructurados. Los datos estructurados, al final, lo que conseguimos es darle más información a Google. Lo que nos interesa en este caso para los datos estructurados utilizan el esquema. Si tenemos dudas siempre podemos mirar la web de esquema.org y a partir de aquí ver los diferentes tipos de esquemas. Hay esquemas que son los simples, los que siempre tienen que estar y en este caso podríamos hacernos una idea. Para ver si nuestro sitio web tiene esquemas o no, lo que haremos será seleccionar nuestro sitio web y lo que haremos es ir a una de estas dos URLs. En este caso podemos ver que tenemos prueba de resultados enriquecidos para ver
si tenemos estos datos estructurados incorporados en nuestro sitio web o el validador de marcado. Vemos si es correcto o no. Si vamos a la prueba de resultados enriquecidos y lo ponemos, vamos a decir que pruebe la URL publicada. Y así podremos ver si realmente estamos teniendo los datos estructurados en nuestro sitio web. Como vemos, aquí ha detectado 2 elementos válidos, pero también podemos hacer otra cosa, y es irnos a la otra herramienta que es validador de marcado, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ejecutar prueba y a la hora de ejecutar prueba nos aparecerá la información que nos interesa más. En la columna de la izquierda, a nivel más técnico, y en la de la derecha podemos ver los esquemas que se han detectado para este sitio web. El siguiente truco SEO es crear nuestras propias imágenes. Si bien los bancos de contenido, como hemos comentado en otros vídeos, nos vienen muy bien, siempre es interesante crear nuestro propio contenido y mirar de subirlo al sitio web. Ese contenido se podrá utilizar no solamente para el SEO de nuestro sitio web, sino que también lo podremos utilizar para redes sociales. Esto nos vendrá muy bien, sobre todo para, de nuevo, poder trabajar todos los canales, no solamente el SEO, sino que también tener esas imágenes o ese contenido para redes sociales, para campañas de Google Ads o campañas de Facebook Ads, o en este caso para otro tipo de campañas publicitarias que queramos. Otro truco SEO que nos mejorará nuestro posicionamiento web es el uso de link building. El link building al final es la construcción de enlaces y nos interesa que nos enlacen desde otros sitios web. Para eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ya sea con SEMrush, Ahrefs o otra herramienta de análisis del sitio web. Aquí al final lo que siempre tenemos que fijarnos es en el tipo de enlace, si tenemos un buen ratio follow o no follow, en el tipo de texto ancla y las URLs a las que estamos enlazando. Lo que buscamos trabajar en el link building es potenciar las páginas principales. Digamos que nosotros estamos dando un servicio, nos interesará potenciar esas páginas, no las páginas del blog, a no ser que tengamos otra idea de cómo querer trabajar. Otro truco SEO es siempre tener cuidado del texto ancla que utilicemos. Es todo un arte realmente mirarte trabajar el link building y sobre todo ver cuál es el tipo de texto ancla que nos aparece. En nuestros casos muchas veces no lo podremos controlar, pero sí que podemos mirar de colaborar con el medio, con el sitio web temático, con la revista generalista y mirar de enfocarlo y ver cómo lo queremos trabajar. Siempre hay una estrategia de cómo trabajar nuestro texto ancla con el cual nos enlazan. Digamos que desde esa página web nos enlazarán con ese trozo de texto y aquí nuestra idea es siempre tenerlo en cuenta. Viniendo al dedillo, ahora podemos hacer también otro truco SEO que tiene que ver con el texto ancla que utilicemos internamente. Ya no es desde cómo nos enlazaban externamente, sino internamente. Ver cuál es el texto ancla que nos estamos enlazando de una página a otra. Cambiando ese pequeño texto, al final lo que haremos será facilitar que podamos posicionar para determinadas páginas con las palabras clave que nos interesen. Otro truco SEO muy pero que muy importante es siempre darse de alta en Search Console. Search Console es una de las herramientas de Google que nos brinda toda la información posible sobre cómo está nuestro SEO actualmente en este dominio, por lo cual siempre darnos de alta en Google Search Console. A partir de aquí tendremos mucha información que tenemos en el panel lateral, como aquí podemos ver, y en la sección de Performance aquí es donde podremos ver cómo está el sitio web. En este caso podemos ver si ha habido crecidas, si ha habido bajadas, qué ha ocurrido. En ese caso podemos investigar cómo está el sitio web y ver cómo podemos mejorarlo.